Hermanas, buen día. Seguimos con el tema 33 de las cartas de Pedro, con el tema El Señor Todopoderoso no retarda su promesa de venir. Y vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Dice la palabra de Dios: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, en este versículo 8, Pedro nos dice, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y si recordamos en el principio de la creación, cuando nuestro Señor formó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, pues no había desobedecido a Adán y pues él no se envejecía. A raíz de la desobediencia y cuando entró el pecado, es que Dios nos dio cierto tiempo para vivir aquí en la tierra, ciertos años como personas. Sabemos que por el pecado también entraron enfermedades y muchas cosas que deterioran. Y esto de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, en mi mente finita, pues solamente lo entiendo así, que para Él el tiempo no pasa. O sea, no pasa en el sentido de que Él no se hace viejito. Nuestro Dios permanece y es eterno. Él nos dio también las estaciones y los días para que nosotros aquí en la tierra nos supiéramos conducir cuando es tiempo de cosecha, cuando es tiempo de invierno, de primavera, pero Él no necesita nada de eso. Vamos a leer Salmo 94 y dice su palabra: Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y como les decía, para nosotros sí, Dios nos dijo que desde la antigüedad le dijo a los hombres que iba a haber años, tiempo de cosecha, estaciones del año, porque vivimos en esta tierra y lo necesitamos, pero Dios, que es eterno, no lo necesita en el cielo. Y por eso para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros ya llevamos aquí más de 2000 años. Y cada generación mueren, pero Dios es eterno. Muere la gente, mueren las plantas, los animales. Y ese Dios eterno, nos dice Pedro en el versículo 9, que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como ya sabemos, las promesas de Dios se cumplen. Y dice que algunos la tienen por tardanza su promesa de su venida. Pero no es así, sino que Dios es paciente para... Por eso mientras tengamos esa oportunidad de seguir compartamos, teniendo ese sentir que tiene Dios para toda la gente, que ninguno perezca, como vimos en el tema anterior, que va a ser destruido los cielos y la tierra que ahora vemos por fuego, y que también los hombres que viven sin Dios. Y dice que para que todos procedan al arrepentimiento, y ese arrepentimiento es de llevar una vida sin Dios. Deben de arrepentirse, de reconocer que son pecadores y que necesitan el perdón de sus pecados. Y eso es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Arrepentirse es darse vuelta,
dar vuelta a mi manera de vivir sin Dios y ahora viviendo como Dios ordena. El arrepentimiento es el medio que se nos ha proporcionado para librarnos de nuestros pecados, porque acordémonos que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor. Es reconocer que sin Dios estamos muertos espiritualmente. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, darnos vida por medio del nacimiento espiritual a través del sacrificio de su Hijo, que pagó la deuda de pecado en esa cruz, derramando su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados. Y dice en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que el día del Señor llegará inesperadamente, así como cuando un ladrón entra, no avisa, sino llega inesperadamente. Así va a ser la llegada de nuestro Señor Jesús, inesperadamente. Y también nos dice que ese día del Señor, cuando llegue, los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego. También la tierra, con todo lo que hay, y las obras que en ella hay serán quemadas. Y vamos a leer Lucas 12:39 y 40. Dice la palabra de Dios. Esta enseñanza que les dio nuestro Señor Jesús tiene de título El siervo vigilante. Y dice su palabra, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y bueno, hermanas, pues esta enseñanza nos deja pues ese mensaje que tenemos que estar velando en todo tiempo y tener ese sentir que también nuestro Señor tiene esa paciencia para que llevemos las buenas nuevas de salvación y para que la gente proceda al arrepentimiento, a que ya no sigan con esa vida vacía que tienen y sin sentido, sino que les llevemos vida a través del sacrificio que hizo por nuestros pecados el Señor Jesús, y que les exhortemos y que lo apliquemos a nosotros para que sigamos velando, porque el día del Señor vendrá inesperadamente. Que Dios les bendiga, hermanos.